Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches. Como ya sabrán, ahí en el aula, ahí les puse, yo voy a ser su maestro, su tutor en esta clase de personas y familia. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, licenciado Juan Carlos Ramírez Valdés. Perdón, es que sigue entrando gente, lo cual me da mucho gusto. Llevo más o menos aquí en esta universidad como un año y medio más o menos, y con esta modalidad de todo en línea. eh, Espero que todos estén bien con ese tema del COVID. Eh, ha habido muchas situaciones, pero bueno, pareciera que ya vemos una luz en el camino y que ya vamos saliendo por ahí. Me da mucho gusto, veo el grupo muy nutrido, muy nutrido. Ojalá que sigamos siempre así. Esa es la primera sesión. Espero que les haya ido muy bien en su curso inductivo, espero que no tengan muchas dudas, que todo les esté saliendo bien. Yo voy a estar siempre al pendiente, no obstante que vamos a tener las clases o más bien las sesiones síncronas que vamos a tener semana a semana, va a ser eh, como un reforzamiento de las actividades que les vamos a ir dejando a ustedes, ¿no? Para ver dudas, eh, cualquier otra cosa, ¿no? Conocernos primeramente, ver cualquier cosa que tengan. Si alguien no me escucha o algo, me avisa, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Lick, Sí, muy bien, perfecto, maestro. muy bien. Muy Sí, bien. sí. Qué bueno, qué bueno. Este, para los que van llegando, porque sigue entrando gente, otra vez voy a repetir, mi nombre es licenciado Juan Carlos Ramírez. Yo soy egresado de la Universidad Regiomontana ya hace algunos años, en la carrera de leyes. Toda mi vida laboral y profesional ha sido en empresas, básicamente, en las áreas jurídicas y algo parecido a jurídico, el tema inmobiliario, viendo contratos, temas laborales, pero casi siempre enfocado en empresas en las áreas corporativas, algunas empresas de aquí de Monterrey. Hoy con esto de la pandemia estamos haciendo cosas un poquito diferentes, pero siempre pegados en lo mismo. Esta clase a mí me encanta, personas y familia. Yo creo que es una clase muy importante, es muy importante, no lo creo, es una clase muy importante, porque vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es la familia desde el punto de vista legal, de todas las implicaciones que tiene. Nosotros somos familia y lo vemos al día a día como si fuera pues, cualquier cosa, ¿no? Somos una familia, somos 5, 4, 10 de familia, tenemos primos, tíos, abuelos, hermanos, cuñados, cuñadas. Todo eso importa, ¿sí? Todo eso tiene una razón de ser y todo queda registrado. Desde el momento en que uno se casa y se casa por el civil, desde ahí, bueno, ahí me estoy yendo desde la parte del matrimonio, que ahí es una fuente de una serie de temas, ¿sí? Donde tiene mucho que ver el parentesco que se tiene con nuestros familiares, ¿para qué? Para cuando heredemos, para los apellidos, para la personalidad jurídica ante muchas cosas, ¿sí? Eso a partir del matrimonio, ¿sí? Pero realmente desde que nacemos, es más, incluso desde antes de nacer, ya tenemos personalidad jurídica, ya somos una parte en la que el Estado tiene encuadrado ese nacimiento y todo lo que va a implicar ese nacimiento, esa persona nueva que nace, hay que darle un nombre, hay que darle un apellido.
quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus hermanos. Todo eso importa, todo eso es parte de una red, ¿verdad? De situaciones para prever algún acontecimiento futuro, ¿sí? Para darle certeza jurídica a nuestra relación ante la familia. Adoptados, no adoptados, primos, hermanos, tíos, abuelos, cuñados, concuños, todo eso es para algo. Los apellidos son para algo, ¿sí? Nuestra identidad como personas, nuestro domicilio, perdón, es que sigue entrando gente, ¿eh? Nuestro domicilio, nuestra identidad, como les decía yo, el apellido, todo eso tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar viendo en este tema, espero que ya hayan visto más o menos el tema que vamos a ver hoy, y quiero reiterarles que el libro está en el aula. Hay un archivo de PDF donde está, que contiene el libro, todo el libro completo ahí está, ¿sí? Vamos a ir viendo capítulo por capítulo, un capítulo por semana. Y saben que parece increíble, si ustedes ven el libro físicamente, es un libro de ese tamaño, así bien grueso. Cuando terminemos el tetramestre, nos vamos a terminar el libro. No lo vamos a terminar. Todos los capítulos, es una clase sencilla, es una materia sencilla, pero muy importante, muy importante. Entonces hay que ponerle mucha atención, nos va a dar un parámetro y una idea y una sensibilidad de quiénes somos y por qué somos y de dónde venimos y por qué es importante. Tantas cosas que las damos nosotros ya por hecho, ¿sí? Ya por hecho y no le tomamos importancia, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Si no, para comenzar con la presentación. No, ninguna. Estamos bien, ¿verdad? Sí, maestro, todo bien. Bien. Sí. Qué bueno. Había ahorita una clase, era como una bienvenida que estábamos viendo por YouTube, que sé que, bueno, en mi caso yo dejé pendiente por venirme aquí a la clase. No es tan importante si no estamos allá. Yo sabía que había como una capacitación del aula, sí, pero era a las 7, ¿no? Sí, todavía no se acaba. Empezó como 7:30 más o menos. Ándele. Pero se puede volver a reproducir, podemos volver a verla otra vez en YouTube. Sí, Okay. de hecho les van a pasar la liga por ahí, cuando ya, esto también, inclusive todas las sesiones síncronas se graban, ¿sí? Y van a poder verlas posteriormente para el que no pudo venir, ¿no? O el que se tiene que ir antes, etcétera. Okay. Pero bueno, sí, de hecho esta sesión síncrona, si alguien se fijó, era a las 7, pero después me dijeron que iba a haber esa capacitación y la moví para las 8. Pero bueno, vamos a darle materia a esto, vamos a empezar. Les voy a compartir, esa sesión se está grabando, ¿sí? Para que no me vayan a decir nada. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Las clases así virtuales van a ser a la misma hora cada que nos toque o va a cambiar? Va a cambiar poco. Generalmente yo las hago los miércoles entre 7 y 8. Ok, muy bien. Entre 7 y 8, yo hago las sesiones. Los miércoles entre 7 y 8 de la noche. Puede Pero cambiar se de va vez en cuando. ¿No ¿No se escucha? ¿Sí me escucha? Pregunto, ¿se va a hacer un horario oficial, me supongo, en el transcurso de las semanas? Perdón, es que no escucha, disculpa.
Se escucha mucho eco. Yo tampoco escucho. A ver, déjame ver qué está pasando. Permítame tantito. No sé si ahí ya me escuchen. Ya está bien. Perdón. ¿Ya? Pregunto que si se va a establecer en algún momento un horario oficial, se podría decir. O sea, no sé, a lo mejor ahorita Mira, porque estamos empezando todavía no lo hay, pero se va a establecer uno. mira, la verdad es que podemos establecer un horario y es algo con lo que hemos trabajado mucho, pero la verdad es que no todos pueden, ¿sí? Si yo digo los viernes, hay gente que me va a decir, es que no puedo los viernes, o los miércoles, etcétera, ¿no? Es complicado que todos podamos coincidir. Ahorita somos 47 personas aquí. Entonces, lo que yo siempre trato es que sea el viernes lo más tarde de la noche y es lo que más me ha funcionado, ¿sí? Donde está la mayor parte de la gente. Venir a la sesión síncrona es muy importante, pero no es obligatorio, ¿sí? O sea, si uno viene, no les voy a poner falta ni les va a afectar en su calificación, ¿sí? Porque saben que les va a pasar, se les van a empezar en algunas a empalmar, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un esfuerzo en la que los maestros estamos poniendo en algo interno, poniendo las horas en las que podemos nosotros los tutores hacer este tipo de sesiones para que el coordinador vea todas las horas y tratar de establecer horarios, ¿sí? Pero hoy por hoy vamos a manejarlo así. ¿Ok? Yo como que les voy a avisar con tiempo cuándo va a ser la sesión, ¿sí? Perdón, Muy bien. lo publica en la plataforma, ¿verdad? Sí. O sea, como que la publica. Así es. Gracias. Muy bien. De nada. Vamos a ver. Permítame tantito. A ver, ¿por qué no me sale mi presentación? Ah, ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Dígame. Oh, se me olvidó, espera. Ya me acordé. ¿Va a tomar alguna asistencia también como en otra clase? No, en esta no se toma asistencia. Como les digo, aquí se están grabando todos los que están, por eso estamos grabando la sesión. Y aquí se ve quién entra y quién no ha entrado, ¿no? En algún momento, si yo veo una persona que no ha entrado, a lo mejor me voy a dirigir con él directamente, decir, oye, ¿qué pasó? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo te ayudo? Etcétera, porque también hacemos eso, ¿no? Aquí no obligamos a nadie, pero sí tratamos de apoyar y estamos al pendiente de la gente que está como apagada, ¿no? Todo el tiempo. bien mamalón para él. ¿Verdad? Sí, está bien, muchas gracias. De nada. La terapia de Muy bien. El vato es bien loco. Compañera, se escucha su voz hasta acá. Vamos a ver. Están ahí, Quevedo. Estoy en clase, Tiene perdido su micrófono. Se siente bien raro estar en clase. Sí ve la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve. Sí. Ok. Sí que veo. ¿Ahí avanzó?
No. Sí. Está en la primera. Ok, muy bien, vamos a empezar. Está en la hoja azul. Okay. No, la No morada. avanza, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar. Dice, el objetivo es el estudiante analizará y comprenderá los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. Esto es fundamental, que lo entiendan. Si estos, dígame. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ahorita yo voy a estar dando la presentación, pero ya no los veo a ustedes, yo nomás veo la presentación. Si algo, Es que si no varias personas tienen, perdón, varias personas tienen el micrófono activado, entonces por eso se mete el sonido. Ok, si gustan apagar su micrófono, por favor, todos. Y ya nomás que me escuchen, y si tienen algo que decirme, con toda confianza lo pueden abrir el micrófono y decirme, porque ahorita yo no los estoy viendo, solamente estoy viendo mi presentación. Por eso sí quiero que me digan si no avanza o lo que estoy diciendo no corresponde con el slide que tengo enfrente, pues me dice, ¿sabes qué, maestro? Anda perdido o algo así. Ahorita están viendo el objetivo, ¿verdad? Sí. Sí, está el objetivo. Muy bien, ahora sí, apaguen su micrófono y vamos a iniciar. Dice, el objetivo, dice, el estudiante analizará y comprenderá los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. Les decía que esto es bien importante, compréndanlo bien, porque si no, se lo van a llevar entre toda la información que van a ir recibiendo de esta materia y de otras, y como que no le van a agarrar el hilo. Entonces es muy importante que esto lo entiendan muy bien. Dice el capítulo 1 del libro, ahorita ya estamos con el primer capítulo del libro, con el Compendio de Derecho Civil de Rafael Rojina Villegas. Este es el primer capítulo, que se llama Derecho, Moral, Religión y Convencionalismos Sociales. Definimos derecho. Derecho es el conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. El derecho tiene por objeto regular la conducta humana, encerrar dentro de un marco jurídico legal todas las situaciones que nos suceden día con día, ¿sí? Que no quede nada afuera, ¿sí? O sea, hoy por hoy no hay un delito que no esté dentro del marco legal y de una estructura que te permita dar, ¿cómo les diré? O sea, cómo tratar ese delito, o cómo tratar esa situación, o cómo tratar un contrato que no se cumplió. Ya todo está encuadrado, pero el Estado siempre está pendiente de lo que está sucediendo, por si está fuera del marco ya establecido. Ahora sí, vamos a decirlo coloquialmente, meterlo dentro de ese marco, modificando o creando nuevas leyes. ¿Sí? Entonces, ese es el derecho, para eso es el derecho. ¿Sí? El derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas. Derecho objetivo son todas las leyes que ya tenemos. ¿Sí? Ahí están, no las hemos utilizado, pero ahí están. Son como si trajeras una mochila y trajeras todas las herramientas para subir esa montaña. Todavía no la subes, todavía no la ocupas, pero ahí lo tienes, ahí tienes toda la herramienta. ¿Sí? Ese es el derecho objetivo, las leyes, nuestra Carta Magna, la Constitución Mexicana, los códigos civiles, los reglamentos, todo ahí está. Para cuando se necesite, ya sabemos cómo
actuar o cómo tratarlo. Ese es el hecho objetivo, ¿sí? Luego dice, habla de diferencia entre leyes naturales y normas. Las leyes naturales no se les viola. Se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. Un ejemplo de ley natural es, por ejemplo, lo que le llamamos cuando hay, cuando entramos a la época o al momento o a la temporada de huracanes, de ciclones, esa es una ley natural. ¿Sí? Siempre ya se ha establecido que los meses de agosto, septiembre es cuando empiecen estos temas. Ya está establecido como una ley natural. ¿Sí? Las normas pueden ser continuamente sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. Las normas pueden ser desde las que generamos en nuestra casa, las reglas que generamos dentro de nuestra casa, se les pueden llamar normas. Por ejemplo, que todos a mediodía comamos todos juntos, ¿sí? Papá, mamá, los hijos, etc. Es una norma, ¿sí? Pero si no la cumple alguien, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero es una norma. Y por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, en la iglesia, por ejemplo, pues es una norma que tienes que estar callado, ¿verdad? Durante la misa, o durante el evento religioso, tienes que estar callado, no estarte riendo, no estar platicando, no estarte moviendo, cosas de son normas. Si las haces no va a pasar nada, no pasa de que te saquen, ¿sí? Sí es mucho, pero no hay una coercibilidad. Coercible es que conlleve una pena o algo así más fuerte, ¿no? Que lo va a ejecutar el Estado de alguna manera. Aquí les quise separar lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Como les digo, es muy importante que lo entiendan bien, porque lo van a ver de aquí en adelante, lo van a ver. Entonces, derecho objetivo, dice, es el conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. La ley en sí. Aquí dice la ley en sí. Ese es el derecho objetivo. Y luego, el derecho subjetivo, y si se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. O sea, es cuando ya estás usando la norma, ya estás usando la ley y ya trae consecuencias de derecho por no cumplirla. Entonces, cuando cometes un delito. Exactamente. Ya lo cometiste y se te está aplicando la ley. La ley que estaba ya escrita ¿en dónde? ¿En el derecho qué? ¿Penal? En el derecho objetivo. En el objetivo. En el objetivo. Es correcto. Ya está en el derecho objetivo, entonces a ver, ¿cuál era? Y ahí ves, determinas, dependiendo del delito, dependiendo de la falta, vas a ver si es penal, civil, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a aplicar. Como les digo, ahorita todavía no hay un delito o una falta que no esté encuadrada, ¿sí? O sea, que diga la gente, ¿cómo le hacemos aquí? No sabemos, ¿verdad? Todo está dentro del marco legal, ya establecido. Y cuando surge algo, pues se modifica o se crean nuevas leyes. Muy bien, continuamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me siguen bien? Sí. Sí, todo bien. Sí. Ok, gracias. Derecho, moral, religión y convencionalismo sociales. Características de las normas jurídicas. Moral. Sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Moral. ¿Qué se entiende por moral? Moral, han escuchado el término moral y buenas costumbres.
de buena moral y de buenas costumbres. Que sea un muchacho de buena moral y buenas costumbres, decían las abuelitas. O al revés también, las mujeres con buena moral y buenas costumbres. A eso se refiere las normas morales. Convencionalismos sociales, sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. Convencionalismo social, ¿qué creen ustedes a qué se refiere? Fíjense lo que dice convencionalismo social, conveniencia. Convencionalismo viene de lo que me conviene socialmente. ¿Sí? Entrar a un restaurante bien arreglado, no sin camisa, por ejemplo, vestir bien de acuerdo al evento, al lugar. Todos son convencionalismos sociales, saludar, buenas tardes, etcétera. Todos esos son convencionalismos sociales. Religión, sistema normativo heterónomo unilateral, interno e incoercible. Lo que les mencionaba hace ratito es un sistema normativo, normas que están dentro de, por ejemplo, de una iglesia, o las normas que tiene la iglesia. Si te quieres casar, necesitas haber haber hecho primera comunión, debiste haber sido confirmado, debiste haber sido bautizado. Si no, no te casas. ¿Sí? No te casas. Entonces, son normas que tienen ellos. A nosotros, digo, del lado legal, cuando más nos piden que seamos mayores de edad, ¿sí? Que por libre voluntad te estés casando, y los testigos, ¿no? La fiesta, bueno, eso es una celebración, etcétera, pero el tema civil es eso. Y si eres menor de edad, tienes que estar acompañado de un menor, etcétera, y ahí empieza a cambiar un poquito la cosa. Pero el tema religión, que es el que habla aquí, es eso. Las normas que tiene la iglesia, llámese de la religión que sea, cada una tiene sus reglas o sus normas, ¿no? Yo tengo una duda. Dígame. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué significa heterónomo? Heterónomo significa que alguien más lo hace para otro grupo de personas. Por ejemplo, aquí en este caso de las leyes, la heteronomía es que el Estado forma las leyes para que la cumplan los ciudadanos. Son leyes heterónomas que las realiza otro ente diferente a un ciudadano, por ejemplo. Y la religión, por su conglomerado de religión, los sacerdotes o los pastores, etcétera, generan esa normativa para que sea cumplida por otras personas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la ley, las leyes normales, la ley que conocemos, la Constitución, los códigos, todo eso lo genera otra persona. ¿Sí? El convencionalismo social aquí dice, por ejemplo, heterónomo, pero es unilateral. Entonces, solamente desde un lado lo hace, se va a generar, bueno, se hace desde un solo lado, pero se va generando con el tiempo. Con el tiempo se van determinando los convencionalismos sociales. Y sí, por ahí hay una parte donde están escritos cómo debe ser, los códigos de vestimenta, los códigos de admisión en algunas partes, en algunos salones, etcétera. Todo está escrito. Alguien más lo hace para que otra persona lo cumpla. Nosotros ya lo hacemos porque ya estamos acostumbrados y ya sabemos, pero está escrito en alguna parte está escrito. Eso es heterónomo. Ok. Muy bien. Teoría general de la norma jurídica. Capítulo 1, fuentes del derecho. Este es bien importante también. Grábenselo bien porque estamos hablando de la base de la carrera que escogieron. Son las bases. Y no está difícil, nomás hay que ponerle mucha atención y tenerlo bien claro. Las fuentes del derecho, su palabra lo dice. En leyes, señores, señoritas,
Fíjense bien, siempre cuando ven una palabra mm, que no sea muy común, generalmente en la formulación de la palabra está lo que significa, ¿sí? O en ocasiones lo decimos tan así, sin detenernos a analizar las palabras, y lo decimos todos los días y no sabemos. Entonces, sean muy observadores, analicen bien lo que están leyendo, acompáñense de un diccionario. Como les digo a mis hijos, a veces me preguntan cosas y les digo, oye, a veces me preguntan algo y tienen el teléfono aquí mis hijos, tengo 2 hijos, y les digo, oye, pues tienes el mundo a tus pies, ahí está, no te quedes con la duda. Entonces, sean muy observadores. El capítulo 1, fuentes del derecho. Fuente del derecho. ¿De dónde nace el derecho? ¿De dónde surge el derecho? Dice, diversos procesos a través de los cuales se elaboran normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿De dónde creen ustedes que nace el derecho? Vámonos hasta mero atrás, allá con los romanos. ¿Nunca han escuchado ustedes cuando dicen la costumbre se hace ley? Cuando dicen eso es porque de ahí se originó el derecho. Antes nuestros antepasados, allá como los romanos y antes de los romanos, si todos los días ellos, por ejemplo, se levantaban para, no sé, para cultivar la tierra, ¿sí? Y en cierto momento tenían que regar la tierra, todos los días a las 7 de la tarde tenían que regar la tierra. Tiene una razón de ser. Cuando se riega la tierra a las 7 de la tarde, se aprovecha más la humedad que provoca el agua, porque les va a durar toda la noche y esa tierra va a resistir la humedad todo el día, hasta las 7. Por eso se riegan en la tarde-noche. Entonces, eso se empezó a hacer costumbre, sin que nadie les dijera. Ellos encontraron con el tiempo que esa era la mejor opción de regar, pero como se fue haciendo costumbre hacerlo así, porque las nuevas generaciones de aquellos años, pues ya no sabían por qué era así, ¿sí? Simplemente ya lo hacían. Entonces esa costumbre se empezó a hacer ley, ¿sí? Llegó un momento que los escribas que les llamaban, empezaron a escribir: la tierra de tal forma se va a regar todos los días o cada tercer día a las 7. Y el que lo haga a las 12 de la tarde se va a castigar, por ejemplo. Así empezó todas las cosas a hacerse ley, ¿sí? Perdón, es que creo que alguien está queriendo entrar. No lo veo. Perdón. Uy, ¿dónde me quedé? Perdón. Entonces, así se fue haciendo ley. Todo se fue haciendo ley, lo fueron escribiendo y luego ya se hizo obligatorio. Antes lo hacías libremente y ahora resulta que es obligatorio. Así era. Antes, cuando la gente se peleaba, pues se mataban, ¿sí? Se mataban y pues no pasa nada, pues lo mató.
y ya se acabó. Pues empezaron a regular eso. No puedes matar a las personas, hay que escuchar a las personas. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué lo quieres matar? Hay que escucharlo a él, hay que escucharte a ti, las razones, y así. Y ahí empezó. Y empezó los procedimientos y los protocolos y todo eso a través del tiempo. Hoy por hoy tenemos ya muy bien estructurado de dónde nace el derecho. Permítanme tantito. Y tenemos ya como 4 fuentes principales de derecho, que es la costumbre, o sea, todavía sigue siendo vigente. La costumbre, como les decía ahorita, es una fuente de derecho. La ley que ya hoy generan los diputados, los senadores y inclusive los ciudadanos, y es aprobada por los diputados, etcétera. El poder judicial es el que genera la ley. Entonces, perdón, el poder legislativo es el que genera la ley. Entonces, también ya es una fuente de derecho. La jurisprudencia. Les explico qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente de derecho. Cuando hay una situación que hay que resolver, vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo, supongamos que hay un incumplimiento de contrato, pero ese contrato era con una empresa extranjera. Y el contrato decía que la empresa extranjera me iba a suministrar aluminio tantas toneladas mensuales, ininterrumpidas, y para ello la empresa justificó la capacidad de producir esa cantidad de aluminio anual. Por decir, la empresa justifica que puede producir 1000 toneladas de aluminio, y la empresa de México ocupa esas 1000 toneladas de aluminio, pero esas 1000 toneladas me las vas a entregar mes a mes hasta completar las 1000 toneladas durante un año, por decir. Así está el contrato, ¿sí? Pero resulta que en ese lugar donde está esa empresa que produce aluminio, hubo un terremoto y se abrió la tierra y se fue la maquinaria por la tierra, o sea, por donde se abrió la tierra. Hubo muchos daños y la empresa esta ya no puede cumplir ese contrato por esa situación. ¿Sí? Entonces, aunque estoy hablando de un caso hipotético, porque este caso que le estoy mencionando está contemplado en la ley, ¿sí? O sea, todas estas variables que pudieran ocurrir en una empresa de no cumplir ya están en la ley, pero supongamos que no está en la ley. Nadie sabíamos que iba a haber un terremoto. En ese lugar nunca había terremoto y por eso en ese contrato nunca se puso que un terremoto era un factor que pudiera evitar en un momento dado cumplir ese contrato. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ay, caray, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Cómo la resolvemos? Entonces, empiezas a buscar en libros, hay una parte en la ley que lo permite, que se llama arbitraje, en donde no entras a la ley, sino que antes de aplicar la ley o antes de que se generen las demandas, hay un acuerdo entre las partes de cómo resolver esa situación, ¿sí? Entonces, una parte la resuelves con acuerdos, otra parte la resuelves de acuerdo como dice la ley, y otra parte la resuelves, no sé, de muchas maneras, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de la jurisprudencia. Entonces, es un caso atípico. Atípico significa que no es común, ¿sí? Entonces se resolvió de tal manera, no sé, pues la empresa que ya no va a poder cumplir,
va a indemnizar económicamente a la empresa mexicana para que ella pueda pagarle a otra empresa y que la otra empresa pueda suministrar el aluminio que necesitaba. Vamos a suponer que se resuelve. Es un caso atípico. Eso se anota en un punto de cómo se resolvió. Y cuando llega a resolverse, cuando situaciones atípicas similares o iguales, 5 veces de la misma forma, 5 veces, en diferentes momentos, en diferentes personas, diferentes empresas, pero son casos similares y se resuelven de esa forma, ya se convierte en un caso de jurisprudencia. Entonces eso se guarda en un libro. Ese caso atípico de cómo se resolvió se guarda en la jurisprudencia. Y cuando vuelve a pasar a través de los años una situación similar, ¿qué pasa? Te vas a la jurisprudencia. A ver, tengo una situación así, por ahí supe que en el año, hace 50 años o 30 años, pasó una situación similar, déjame ver en la jurisprudencia cómo lo resolvieron. Yo reviso y con eso resuelvo. ¿Sí? Perdone, es que sigue entrando. Entonces, la doctrina te sirve, es como una Biblia de cosas atípicas de cómo las vas a resolver. Ahí están concentradas todas esas situaciones atípicas y te van a dar orientar de cómo resolver esa situación. Por eso también es una fuente de derecho, ¿sí? Y la doctrina, pues la doctrina, todos los estudiosos que están viendo, revisando la ley y leyendo y comparando con otros países y están revisando constantemente cómo son las situaciones, también es una fuente de derecho. ¿Sí me siguieron hasta aquí, jóvenes ilustres? Sí, profe. Sí, así es. Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Teoría general de la norma jurídica. Bueno, vamos a platicar un poquito o a leer un poco sobre lo que les mencioné ahorita. La costumbre como fuente de derecho. La costumbre se forma de 2 elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La ley o reglamento como otra fuente de derecho, ahorita lo vimos. Una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. O sea, las leyes que generamos todos los días, ciudadanos, y las leyes que aprueban los diputados, leyes, propuestas de ley que genera el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, para que el Poder Legislativo la revise y pase a su aprobación. Este es otro tema muy, muy importante, muy importante. No, estamos llenos de temas importantes. Qué bueno que somos muchos. El principio de retroactividad de la ley. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. ¿Qué significa esto? El principio de retroactividad de la ley. Les explico.
El precepto dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sea víctima, sea victimario, sea lo que sea. ¿Qué sucede? Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el día de hoy, voy a hablar a título personal, supongamos que yo cometo un delito hoy. Hoy cometo un delito, choco, por ejemplo, con una persona, choco en la carretera, choco, desafortunadamente queda muy mal herida la persona del otro vehículo y yo me escapo. ¿Sí? Yo me escapo. Eso pasó en mayo 25 del 2021, o sea, el día de hoy. No se les olvide esa fecha. Pasa el tiempo, ya estamos, bueno, hoy, si me hubieran atrapado hoy, por haberme escapado, por haber huido, por haber dejado muy mal herida a esa persona, por haberla dejado con secuelas por ese accidente, y todo lo que ustedes quieran. La ley dice que es un delito grave y que por eso no hay derecho a fianza y tengo una pena de 7 años de prisión. De 5 a 10 años de prisión. De 5 a 10 años de prisión. Acuérdense, delito grave. Fue el 25 de mayo, fue delito grave y hay una pena de entre 5 y 7 años de prisión. Sin derecho a fianza. Sin derecho a fianza. Hoy está así. Hoy se cometió el delito. ¿Sí? Muy bien. Pasa el tiempo. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Hay una denuncia, ¿no? Hay una denuncia en mi contra, me están buscando por todos lados. Y en el 2025 me encuentran, me atrapan. Esposado, aparezco en la televisión ahí esposado y se acuerdan de este pelado, que no sé qué, el accidente aquel, ya lo agarramos. Entonces llega mi defensa y me dice, a ver, compadre, ¿cuándo cometiste el delito? Es la primero que debe un abogado remitirse, lo que se le llama remitirse a los hechos. ¿Cuándo cometiste el delito? ¿Cuándo fue? El 25 de mayo de 2021. Hace 4 años. Hace 4 años. ¿Cómo estaba la ley hace 4 años? De 5 a 7 años de prisión, delito grave, básicamente, ¿no? Pero ¿sabes qué? La ley ya cambió, güey. En el 2025 ya no son 7 años como máximo, son 10, güey. Sigue siendo delito grave y ahora son 10 años de prisión. Y te atrapé ahorita, cuando ahora la ley dice que son 10 años de prisión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ley le voy a aplicar? Pues van a ser más años. Van a ser más años. La actual. La actual. La de ese año. No, la del año que se hizo el delito. La actual, porque no Supongo yo que es la actual, ¿no? Porque lo acaban de agarrar, pero en consecuencia le van a tomar en cuenta cuando cometió el delito. La del que cometió el delito. La fecha en la que se cometió el delito. Sí. ¿Por qué? Pero es ¿Por peor qué? para él. ¿Por qué? Porque aumentaron los Porque años. se juzga conforme a la ley en el momento en el que En la se actualidad. cometió el delito. No, porque ahí serían 5 años. De 5 a 7. Sí, de 5 a 7. Porque es en perjuicio de la persona que cometió el error aplicarle 10 años. Son 7. Acuérdense qué dice el principio. Que es de 5 a 7 años. No, el principio. Y retroactividad. Que no será retroactiva. Exactamente. Por eso le van a juzgar en la ley actual. El principio de retroactividad
O sea, el principio completo dice, no dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces el abogado va a decir, a ver, aquí tenemos dos leyes, cuando lo cometiste y cuando te atrapé, ¿cuál te afecta menos? ¿Cuál te afecta La antigua. menos? La anterior. Antigua. Le van a aplicar la antigua. Ok. Ujú. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Sí. Sí, la antigua. Espérenme tantito porque tengo que hacer varias cosas. No se me desesperen. Regresamos, de dejar de compartir acá. Vamos a ver. La pantalla. ¿Dónde quedó mi...? Pongan atención. Vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general dos reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podemos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es, la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicie su vigencia y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto es
el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después, la víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito, no importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla. Es decir, podemos aplicar la norma, es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento que comete el delito, pues entonces aplicamos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos haciendo
y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en ese momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmé un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema? ¿Qué tal? ¿Por qué se quitó? Está muy interesante. Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo. Falta otro temita. Eso lo pueden ustedes ver tranquilamente, más despacio, repetirlo varias veces para que les quede muy claro. Okay. Pero sí entendieron más o menos el mensaje, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bien rápido, porque creo que hay otras sesiones síncronas. El conflicto de leyes en el espacio, que es lo que nos faltaría ver. Dice, conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada, y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Este es otro conflicto, se refiere, las leyes tienen un ámbito de competencia, o sea, territorial, o sea, hay leyes que dicen nomás, esta es para el estado de Nuevo León, ¿sí? Entonces, si la persona cometió el delito fuera del estado de Nuevo León, pero también en Nuevo León, y de los dos delitos hacen uno, entonces, pues, ¿cuál ley aplicamos? La de allá, la de acá, etcétera, ¿no? O la persona que se comete un delito y se va a otro estado, y en el otro estado no es delito, y él vive ahí muy tranquilo, entonces, el estado donde cometió el delito tiene que girar un exhorto para atrapar a aquella persona, etcétera. Entonces, todo este tema se refiere a eso, ¿sí? Revisar bien cuál es el ámbito de competencia de territorio de la ley y determinar qué ley es la que se va a aplicar. Chéquenlo en el libro, y de veras, cualquier cosa lo podemos comentar, ya sea, digo, todo a través de la plataforma. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Cuándo Muy bien, tendremos dice, otra clase? la siguiente semana. Nada más de semana por semana. Es una por semana, así es. En el mismo horario. Yo creo que la otra va a ser el miércoles, no el martes, el miércoles. Y no se puede 2 horas. Sí se puede. Sí bueno, se puede. Lo que pasa es que en este caso pues también tenemos el detalle de que hay gente que tenemos más clases, de hecho la de nosotros empezó ahorita a las 9, entonces digo, es difícil manejar 2 horas, ¿verdad? Tendríamos que empatar los horarios por cada quien, o sería un poco difícil. Yo creo Sí, que es complicado. Así es. Yo creo que bueno, hay que ser más eficientes y irnos más rápido, pero bueno. Y si se nos pues empalman las horas, pues vas a tener que elegir a cuál clase vas a entrar,
y luego te va a quedar el compromiso. Hay un micrófono por ahí abierto. Y luego nos va a quedar el compromiso de irse al aula y revisar la liga de la clase que no fuiste, por ejemplo. Porque siempre se graban. Okay. Siempre se graban. Y bueno, ya tú entras en tu casa, en la comunidad de tu casa, le picas a la liga y ya entras y empiezas a ver qué fue lo que vieron, ¿no? Entonces supongamos que los lunes nos van a mandar las fechas y horas de las sincronías de cada clase. Es correcto, es correcto. Muy bien. O sea que cada semana vamos a cambiar el horario. Mira, voy a tratar de hacerlo, yo siempre las he hecho más o menos los miércoles entre 7 y 8 de la noche. O sea, a las 7 iniciando a las 7 o iniciando a las 8. Ok. ¿Verdad? ¿Y va a ser fija? ¿O va a rotar? Fija? O sea, ¿va a rotar por semana o si nos da a nosotros este grupo la clase tal día en tal hora sí se va a quedar? Ahorita le estoy dando a todos mis grupos de personas y familia, le estoy dando la clase a todos juntos. Ah, ok. Sí. Si no, nunca no acabamos. Aquí otra vez, conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada, y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Y luego hablamos de los conflictos de aplicación de las leyes en el espacio, es territorialidad absoluta, extraterritorialidad absoluta y territorialidad y extraterritorialidad. Hay un video, aquí está el video, aquí está la liga. Honestamente, si lo pongo, pues se va a ir muy largo esto. Entiendo que otras gentes tienen que, o si quieren lo ponemos, y el que se tenga que ir, bueno, pues lo ve después. ¿Cómo ven? O lo ven ustedes después todo. Pues yo sí me quedo, me interesa más esta clase de derecho. Bueno, yo lo voy a poner y el que se tenga que retirar, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Como quiera, esta la voy a grabar. Digo, se está grabando. Lick, una pregunta. Dígame. Gracias. Mire, lo que pasa es que sí se me empalma la clase de introducción al derecho y con esta clase, y la verdad, las dos materias se me hacen demasiado interesantes porque van apegadas a lo que es la licenciatura en derecho. Y no me gustaría tener que faltar a su clase porque es muy interesante, pero tampoco faltar a la introducción al derecho porque pues también emana, que también es interesante. Entonces, ahí, ¿cómo le podríamos hacer? O tratar también de hablar con la otra licenciada para ver si nos puede dar la facilidad de tener la clase también con usted y que no afecte tampoco en la clase con ella. ¿Cuándo tienes la otra clase? Introducción al derecho es los miércoles de 7 a 8. Yo también estoy en la misma situación que Susi, profe. Es que yo me puedo cambiar, yo no tengo problema, pero estoy seguro que voy a afectar a otros. ¿Sí? Lo que pueden hacer ustedes es, por ejemplo, una semana entrar a la clase mía, ¿sí? Y ver la grabación de la otra clase. Y luego a la otra semana entrar a clase de ella y ver la grabación de mi clase, etcétera. Porque de verdad ya lo hemos hecho. Si me muevo yo, a otros los voy a afectar también. Perdón la interrupción. Yo creo que sí conviene bien lo que dice el profesor. Digo, de alguna manera tenemos que hacernos valer el tema de que las clases están grabadas y bien su querer, pues intercalar, ¿verdad? Una semana, bueno, verás una en vivo con el licenciado el día de hoy, la siguiente, bueno, pues le toca a la licenciada y así, porque el tema es que vamos a entrar en este caso, tener que mover sus clases, su horario, y empieza una afectación. Digo que no tiene caso, sino más bien es acoplarnos un poquito en el tema de, pues, no, hacer la clase grabada, verla grabada, y bueno, la siguiente semana en vivo. Creo yo que es lo más conveniente, no sé, espero que me comentaran. Sí, está bien. Ahora, yo voy a intentar una cosa, voy a intentar de hacerla. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Perdón por la interrupción. Buenas noches, maestro, a todos. Adelante. Aunque debería ser, digo, es cierto lo que dice Héctor, de que, y usted, maestro, de que entremos a una y otra. El problema es que lo ideal es que se nos empalme, ¿no? Digo, porque nos interesan
sobre todo esta materia, como bien dice la compañera de Derecho, que para mí es mejor esta, aunque no demerito la otra, pero debería no empalmarse, ¿no? Sí, o sea, pero mira, ya se han intentado de muchas formas. Está complicado porque, por ejemplo, ustedes no son, pues ustedes ya trabajan, la gran mayoría tienen obligaciones, familia, hijos, etcétera. Porque, por ejemplo, yo podía desde mi trabajo hacer una en la mañana, ¿sí? Pero pues no todos pueden. O inclusive, yo lo que les iba a decir ahorita, voy a intentar el próximo miércoles, más que pues va a ser más tarde, poder hacer la clase de 9 a 10. Yo puedo hacer eso, pero bueno, pues no sé, la gente, ya es tarde, ¿no? Pues ese sería una, porque es muy buen horario. Estaría mal de que fuera de 2 a 3, ¿verdad, maestro? ¿Cómo dices? Estaría bien así como diste, pero estaría mal que fuera de 2 a 3 de la tarde. Pudiera ser, pero no te puedo asegurar que sea siempre, ¿verdad? Es que lo que pasa es que yo, por mi trabajo, yo ando viendo terrenos y cosas de esas y sí. Me explico, entonces... Yo opino que dejaremos así todo como está, o sea, porque se supone que esta semana nos dieron las 6 materias para checar los grupos y los días de cada sesión. Entonces se supone que ya hicimos el horario y donde se lleguen a empalmar, pues aplicamos lo que usted dice. Pero si se están rotando los días, ahí yo siento que nos podrían afectar más porque una materia se repite 2 días, los martes y los jueves en mi caso. Entonces, si movemos las materias, yo siento que vamos a estar un poquito más estresados porque primero va a ser acomodar el horario y luego vamos a ver con cuál nos vamos a acomodar para entrar a la sesión y luego ver la sesión a la que no entramos. Sí, yo opino que se crearía un descontrol. Bueno, yo opino que mejor así como lo pusieron. O sea, como ya está el horario. Ajá, exacto. Sí. O sea, que si a usted le toca los martes, perfecto. Pues sí, está bien. El problema es de que no es lo mismo grabado que en vivo, ¿no? Para hacer sí, no, definitivo. Sí, eso es que sí, porque luego como ya nos despegamos mucho tiempo de la escuela, entonces como que es algo con tensión. Sí. Sí. Buenas noches a todos. Igual y cualquier duda, pues como quiera, bueno, para los que lo ven grabado, cualquier duda pueden escribirle al maestro y el maestro, pues imagino que con todo gusto va a atender sus respuestas. O sea, también no se van a quedar así con las dudas. Hay alternativas para poder investigar lo que requieren saber. Cayo, excelente tu comentario, pero vuelvo a lo mismo, nunca va a ser igual que en vivo. Exacto. Pero vamos a una cosa, yo les voy a comunicar, hoy es martes, el viernes o el lunes, yo creo que el viernes, jueves o viernes, les estoy informando y voy a tratar de que sea lo más tarde posible, no sea de 9 a 10, por ejemplo. Yo les puedo ayudar con eso y yo creo que a esa hora ya están más libres y bueno, ya, pues es que está complicado, o sea, yo puedo hacer eso y creo que puede ayudar. Ustedes pues, también tienen que... Muy bien. Me queda bien ese horario también, no hay problema. No, se me empalma. Es que es difícil lograrlo, es difícil, de hecho es casi imposible que ninguna se nos empalme. Una pregunta, ¿a poco no, o sea, en la administración, no sé, es una pregunta que traigo, en la administración, ¿a poco no hicieron grupos así como los vemos de la G, la R, la H y así? O sea, ya dando ellos los horarios para que no se empalmaran ustedes como maestros con los grupos. Hoy se está generando, lo están haciendo, se está generando como un archivo y todos estamos poniendo los horarios en los que también podamos nosotros, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, claro. Es una combinación de cosas, entonces sabes que yo puedo estas fechas y ya la coordinación está viendo y eventualmente en los próximos días nos van a decir, ¿sabes qué? Conviene que tú las des a estas horas, y tú puedes, no, pues sí puedo, no, pues no puedo, pero puedo, ¿me entiendes? Es un tema de... Ahí yo diría que principalmente sería con ustedes maestros, para que ustedes para nosotros acoplarnos a ustedes sin que se nos empalve ninguna
sesión. Pues sí. Creo yo. Aunque yo diría que en primera instancia, pues así como estamos con usted, ¿no? Para que se mueva el otro. Como ustedes me digan, No, digo, así yo digo que el martes a las 8 está muy bien. Sí, está bien, con el maestro y tratar de mover el otro, ¿no? Bueno, Sí, véanlo sí, y si no me avisan. No, a las 8 está bien. Lick, yo creo conviene ahí usted publique. Ahí yo creo que escuchamos ya varias opiniones. Lo que deba hacer, Lick, adelante. En la plataforma lo revisamos y pues a darle a la clase. Me van a disculpar, Lick, sobre todo usted. Voy a salirme, tengo otra clase. Okay. Veo trabajos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y buenas noches a No, todos. al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues así lo hacemos, ¿no? Sí, profesor, Sí, de maestro, acuerdo. así seguimos igual entonces. Ya usted nos dice, maestro, entonces, y ya nosotros nos organizamos. Bueno, Sí. menos yo. Seguir igual con usted, maestro. Mejor que se organice la administración. Así es. Bueno, Bueno, ¿le seguimos o ya le paramos? Usted me diga. Maestro, como yo estaba en la sesión esa, como quiera queda grabado, ¿va? La Sí, clase de está grabada. Se está grabando en este momento, de hecho. Ok. Sí, como acabo de entrar. Gracias. Sí, de nada, al contrario. Bueno, vamos a ver si quieren, el que se quiera quedar, vamos a ver este video muy rápido de Profesor, conflicto de leyes en el espacio. Disculpe Dígame. la interrupción. Yo quería hacer una pregunta respecto al tema que vimos hace rato de lo del tiempo y eso. ¿Hay algún lapso en lo que se cumple para volver a utilizar las leyes, no sé, de antes y así? No sé si me expliqué bien o no. No, ya creo ya saber por dónde vas. Los delitos prescriben, ¿sí? Las leyes ahí están siempre, ¿sí? ¿Cómo te diré? Si tú hiciste la denuncia, por ejemplo, si tú tuviste un problema con alguna persona, por ejemplo, estos casos que está viendo mucho ahorita de violaciones, que lo están denunciando todo el mundo, el delito prescribe. Si tú no lo denunciaste en su momento, ya no puedes denunciarlo. Creo que pasan 5 años. No me hagas mucho caso, la verdad es que no me acuerdo, pero si 5 años tú no denunciaste, puedes señalar y puedes decir y puedes hacer un relajo con ese tema, pero ya no hay delito, ya prescribió. Conforme a la ley ya no procede entonces. Ya no procede porque ya prescribió el delito. La acción del delito, la ley ahí está, ¿sí? Y la ley es vigente hasta que llega otra a suplirla o a modificarla. Una ley puede durar 50 años o puede durar 2 años, hasta que otra venga a modificarla o a suplirla o a derogarla, ¿va? A desaparecerla, por ejemplo. Esa es la vigencia de la ley. O sea, cuando se genera una ley nueva, no dice esta ley entrará en vigor a partir de tal fecha, pero nunca dice se va a acabar tal fecha, nunca. Se acaba cuando llega una nueva, igual a esa, y cuando es una ley que la quieren mejorar o modificar simplemente, o derogarla. Derogarla significa desaparecerla, porque ya no tiene razón de ser. No sé si quedó aclarada la duda. Sí, muchísimas gracias, profesor. Al contrario. Bueno, vamos a ver el video. Sigue entrando gente. No, pero algo hice mal aquí. Es que, maestro, ahorita tenemos otra clase de habilidades de la comunicación. Ok. Pero vayan a su clase. Que se alargó la clase. Sí, Solo fue eso. Que se siga esperando esa materia. Nos vamos con esta primero.
La otra materia no va a esperar, va a iniciar y es... Y va a quedar grabada como quiera, podemos verla. Sí. Nos vamos a esperar nosotros. A lo mejor me expliqué mal, ¿no? De esperarme, que no vamos a ir para allá, bueno, por particular. Sí. Sino que Yo de hecho la tengo en otra computadora, en otra sesión, y pues está como un poco más interesante acá. Esas yo creo que si están presentándose y así, o sea, yo creo que puedo esperar. Para mí. Esta clase es más interesante. Más interesante. Sí, ponga el video. Aquí nos quedamos. Sí, profe, nosotros le seguimos. Muy bien, qué bueno. Que proceda, sí, por favor. Sus fans, profe, ya. No me supe explicar. No pasa nada, compañero. Así es el bullying. Vamos a ver, aquí. Conflicto de leyes en el espacio. Quisiera iniciar este tema planteando un pequeño problema, y es: ¿cuál es la ley que se aplicará para resolver el problema de responsabilidad civil planteado en un accidente en una aerolínea turca que ocurre en la ciudad de París, en la cual viajaban personas de diferentes nacionalidades y el mismo que fue construido por una empresa norteamericana? En este problema tenemos que es un mismo tiempo, pero es diferente espacio. En México hay que recordar que el derecho internacional privado se divide en 4 formas principales, o abarca 4 formas principales. Primero tenemos la nacionalidad, en segundo la condición jurídica de los extranjeros, en tercero el conflicto de leyes y en cuarto el conflicto de competencia judicial. Hay que recordar que las fuentes del derecho internacional privado pueden ser nacionales e internacionales, o son nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales tenemos lo que es a la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Dentro de las fuentes internacionales tenemos a los tratados y convenios, la jurisprudencia internacional y la costumbre internacional. Los conflictos de leyes se van a dividir en 2 partes fundamentales. La primera parte nos habla de conflictos de legislaciones entre 2 entidades federativas, y la segunda nos va a hablar sobre conflictos derivados de la pretensión de la aplicabilidad de una ley extranjera en una determinada región federativa. Dentro de los conflictos de leyes tenemos lo que es el artículo 121 constitucional. Este artículo 121 menciona 4 apartados principales. El primero menciona que las leyes de un estado son de tener efecto en su propio territorio. El segundo, que los bienes muebles e inmuebles se regirán por su ubicación. El tercero, que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria de este cuando así lo dispongan sus propias leyes. El otro es que actos del Estado civil tendrán validez en otros estados. Y finalmente, que títulos profesionales tienen validez en otros estados. Por tanto, para la resolución de los conflictos de leyes en el espacio se utilizan 3 principios fundamentales. El primero es la territorialidad absoluta. Este principio nos menciona que las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro de su territorio sin importar la nacionalidad. El segundo es el principio de extraterritorialidad absoluta. Este menciona que se da cuando tiene fuerza de aplicación a nivel nacional y se puede extender a ordenamientos jurídicos extranjeros. Esto significa que se aplica este principio cuando los delitos que se cometen en el extranjero, pero que tienen repercusión en un determinado país, pueden ser juzgados en este último, para lo cual se solicita la extradición de los culpables. Y por último, hay un principio que es combinado, que es el de la territorialidad y territorial combinadas. En este principio nos menciona que la aplicación combinada de una ley para actos generados en su territorio, como también en ciertos casos, puede aplicarse para actos fuera de su ámbito espacial. Entonces, por lo tanto, dependiendo del tipo de conflicto, es el tipo de principio que se va a aplicar. Gracias. ¿Cómo ven? O sea que dependiendo dónde hiciste el delito, es lo que se te va a imputar. Así es. Pero hay leyes que son extraterritoriales. Como el IVA.
Bueno, ese IVA es federal, la ley del IVA federal. Sí. Bueno, el IVA también, en algunos estados es diferente. Por De la eso se zona trata. fronteriza, ¿verdad? Así es. Pero es. más bien por el estímulo, ¿no? Pues un estímulo fiscal, pero está en la ley, ¿no? Tiene que estar en la ley para que pueda proceder. Sí, por lo del 50%, ¿verdad? El estímulo fiscal en la zona norte. Así es. Entonces, pero extraterritorial significa que también se puede proceder en otros estados. Sí, o sea, hay leyes extraterritoriales y tiene su ámbito inclusive en otros estados, la misma ley. Ok, entonces si lo cometiste en Sonora y te lo pueden aplicar en Nuevo León, suponiendo. Generalmente son leyes que su validez está cerca de los estados, por ejemplo, o sea, es Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, por ejemplo. Ok. Maestro, perdón por la interrupción. Se supone, es pregunta, que tenemos el Código Civil estatal y el Código Civil federal, ¿verdad? Así es, así es. Y dependiendo lo que uno haga y en qué estado lo haga, se va a regir válgame, por ese Código Civil estatal, ¿no? O sea, cuando es un tema que está dentro, es que mira, ¿cómo le puedo llamar? Hay situaciones que se rigen ya de antemano por el Código Civil Federal y hay otras que son exclusivamente del Código Civil Estatal. Entonces, ahí está muy claro, ¿sí? Cuando hay un tema o una situación que es estatal, pero está combinado con aspectos de ámbito federal, hay una combinación de ambos. Entonces, y por ejemplo, siempre el federal es el que va a prevalecer. Nunca el estatal va a estar por encima del federal. Como el ejemplo de cuando haces algo en contra de Comisión Federal de Electricidad, ahí entra el delito federal, ¿verdad? Es federal totalmente. Okay. Los aeropuertos, las zonas de los aeropuertos, cuando uno está en un aeropuerto, es una federal. Ferrocarriles. ¿Sí? Ahí no está. Ferrocarriles. Híjole, qué buena pregunta. Creo que también. Le voy a apuntar. Sí, porque le voy a apuntar. Trabajó ahí, por eso la pregunta. Ok. Sí, mi cuñado también trabaja en Kansas y hubo una situación hace tiempo, no sé si lo vieron en televisión, que por la ciudad del niño artillero pasó un accidente y sí, algo tuvo y fue un delito federal, fue un tema federal. Ok, entonces es federal también. Ok. Y es así como se conforma para tratar de encuadrar todas las situaciones, que no quede nada fuera. En la materia de sociología jurídica, que la deben estar llevando ustedes, ¿sí la están llevando o no? ¿O es en el segundo tetra? ¿Cuál? ¿No llevan sociología jurídica? Sociología jurídica, sí. Bueno, la sociología jurídica se encarga de estudiar a la sociedad, cómo se está comportando la sociedad, qué cosas nuevas están viniendo, para que la ley vaya encuadrando y esté preparada y no la pesque, vamos a decir, de noche, y cuando suceda la situación ya esté dentro del marco legal. Por poner un ejemplo, todo esto que está pasando, se está viendo mucho del tema de las violaciones, de los matrimonios del mismo sexo, todo eso, pues el Estado se tuvo que ir preparando. ¿Por qué? Porque estaba observando que eso se estaba dando mucho y el Estado se tuvo que ir preparando con eso e irlo encuadrando en la ley. Así es como funciona. Y le da, dependiendo del territorio, dependiendo de la idiosincrasia de cada estado o cultura de cada estado, pues le van a dar el peso determinado a cada ley.
En algunos estados no puede haber todavía matrimonios igualitarios, en otros sí, en otros tienen que tener cierta edad, o sea, cambian las reglas, ¿no? Disculpe, ¿cómo dijo la palabra y de qué? Idiosincrasia, de idea, eso viene de idea. Ok, idiosincrasia. Idiosincrasia. Ok, gracias. Al contrario. Con eso terminamos la presentación. ¿Ya? Okay. Ya terminamos. La compañera le quiere seguir. Es que me gusta mucho derecho y quiero ya llegar bueno, yo quiero enfocarme en derecho penal o familiar. Yo también. Ya somos tres. Qué bueno. Yo les quiero decir que ojalá sigamos con ese ámbito, con esa aptitud. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo se va poniendo un poquito más complicado por las tareas, por esto, por el otro. En pero ahí va a estar usted para apoyarnos. Por supuesto, esa es mi chamba. Pero ustedes también tienen Maestro, dígame. a mí me gustaría comprar o los libros impresos. ¿Usted ya subió la bibliografía del suyo para poder checarla? Sí, ok. Ya está ahí. Se les van a presentar muchas situaciones para dejar la carrera, para decir ya no puedo. Entonces, no se dejen, brínquenlas. Cualquier situación se puede, brínquenla, y brínquenla, yo voy a seguir y seguir. Y le llega un momento que todo se empieza a acomodar y empieza a ser todo más fácil. ¿Okay? Pues nada es fácil, y menos lo penal y el derecho, digo que no es fácil, pero hay que echarle ganas. Es divertido. O sea, es que en sí la clase estamos ahorita muy a gusto. El tema es cuando lo combinas con tus actividades cotidianas. Entonces no puedo eso. O sea, y ahí los horarios, maestro, por eso si ustedes se acomodarían, ustedes maestros, a que no se nos repita ninguna clase, ahí nosotros ya integraríamos nuestra vida personal al horario que ustedes nos dieron. Sí estamos haciendo algo, ojalá que funcione y ya se les estará avisando con tiempo. Disculpe, maestro, ¿usted nos va a poner así a hacer como debates, a interactuar así con compañeros y para poder desenvolvernos en el habla y debatir y todo eso? No está contemplado. Hay unos foros, haz de cuenta que hay unos foros en el aula donde yo les voy a poner un tema y ustedes van a debatir, me van a hablar como lluvia de ideas. Como lluvia de ideas, tú vas a decir una idea de lo que piensas de ese tema y otra persona te dice, no, estás equivocada, es así, o está en otro, es otro artículo el que hablas, porque, etcétera. Vamos a hablar de eso. Por escrito. Un debate escrito, sí. Es debate escrito. Lo que pasa es que no tenemos ahorita la manera de hacerlo presencial por la situación que tenemos. Hay la infraestructura para eso, hay salones, hay todo. Antes de la pandemia, había la obligación de los alumnos de hacer clases, y de los maestros también, clases de manera presencial, ¿sí? Y entonces, cada cierto tiempo se organizaba y ustedes iban a clase normal, un salón de clases, con clima, con todas las comodidades y todo, y ahí teníamos la clase, ¿sí? Ahorita lo principal es aprendernos todas las leyes. Entender el derecho como tal, o sea, la fuente del derecho, para qué se hizo, cómo funciona, y poco a poco vamos a ir viendo cómo está estructurado, quién hace las leyes, cada cuándo se hacen, quién las aprueba, qué leyes abarca, qué materias de leyes hay, todo eso, pero poco a poco. Muy bien. Sí. Hay que irse poco a poquito, porque si no nos vamos a hacer bolas. Esos foros de debate, va a estar usted como quiera ahí también, ¿no? Yo voy a estar revisándolos y se califican, esos cuentan, yo los califico. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? Bueno. Pues nada, esperar la siguiente clase. Sí, nos vemos la siguiente clase. ¿Perdón? Excelente, bien explicado, maestro. Nos van a encargar algo de tarea, algo que tengamos que estudiar. Chequen su aula, ya hay algo de tarea. Ya.
Por- Yo ah, tengo ya. una duda, maestro. El libro que nos encargó, Ujú. él subió uno a la plataforma, pero yo lo descargué y no sé si será mi computadora o qué, pero viene con palabras cambiadas o una cosa así. Quisiera saber el nombre o algo para yo descargarlo de otra aplicación. Sí. De hecho, ahí está, ahí les mandé una foto de la portada del libro. Y ahí dice, Compendio, Derecho Civil, Rafael Rojina Villegas, edición tal, ahí viene todo. Disculpen, una chica me pasó el link en Telegram y ella sube todos los libros y ahí podemos preguntarle a ella. Y ella descarga el libro y ya no los pasa y ya podemos imprimirlo nosotros. Claro, sin problema. Vámonos, Evan. Soy Ruby, perdón. Es que está registrada la cuenta de mi hijo. Esa muchacha me dijo que en el centro, por la universidad, por la metropolitana, imprimen como en 70 centavos la hoja, que la mayoría ahí se dirige después de descargar el libro. Ándale, sí. O también ella, bueno, yo voy a tratar a ver si me lo puede conseguir físico, ¿verdad? Los compra todos en Mercado Libre, te digo porque yo estuve hablando por teléfono con ella y están, la verdad, muy caros. Sí, están caros. O sea, hay uno que checamos, sí, hay uno que checamos de informática, está en 700 pesos, más el envío. Ah, ok. Fue lo que me dijo, que era más fácil, o sea, que ella los compra en Mercado Libre, sí, pero que es más fácil imprimirlos de los enlaces que nos mandó por Telegram. Okay, muy bien. Sí. Muy bien. Yo me tengo que retirar. Ok. Me encantó estar ahí con ustedes, conocerlos. Yo me quedo al pendiente, cualquier cosa a través de la plataforma, hay una forma de mandarme mensajes, cualquier duda. Yo estoy respondiendo lo más pronto que se pueda. Pero no me tardo más que un día, a lo mucho 2 días, no pasa nada. Y estoy al pendiente, seguimos al pendiente. Claro que sí, gracias, maestro. Gracias. Que pase bonita noche. Buenas noches, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye, bye. Bye. Hasta luego. Bye. Pues ahí entré un poquito tarde, maestro. No te preocupes. Pero estábamos en el cómo te guiabas en la plataforma, ¿verdad? Sí, así es. No te preocupes. Estamos bien. Su clase grabado, entré casi al último. Sí. Pero ojalá él lo pueda ver y sobre todo esta materia que me llama más la atención que la verdad todas las demás. Ok. No, qué bueno. Muchas gracias. Y aquí estamos. Y ya para mañana van a poder ver la liga para poder ver esta clase. Ok. Muy amable, maestro. Al contrario, buenas noches. Gracias, igualmente. Bye. Bye.